Qué cántico realmente más revelador, ¿verdad? Porque si usted pone atención, ¿verdad? Y puso atención cuando entonamos ese canto, creo de que todo lo que el canto dice habla de lo que está en la palabra de Dios, del poder sobrenatural de Dios, que puede manifestarse no cuando el Señor precisamente, solo cuando Él venga a levantarnos para llevarnos en las nubes con Él, para llevarnos, ¿verdad?, hacia el cielo, eso será glorioso, sino que a través de ese canto y por lo que dice la palabra de Dios podemos entender que nosotros, estando en esta tierra, podemos caminar sobre el mar y volar sobre las nubes con el poder de Dios sobre toda circunstancia que viene a nuestra vida. Y el Señor nos da el poder y la verdad es que lo estamos logrando. Somos gente que caminamos en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque cada día enfrentamos diferentes dificultades, hermano, y con el poder de Dios somos más que vencedores. Amén. Entonces es importante darle gracias a Dios. Qué lindo es entonar ese canto y saber de que si el Señor está con nosotros y nosotros estamos en Él, nosotros podemos caminar en victoria, podemos movernos en la área sobrenatural de Dios. Gracias al Señor, ¿verdad?, por permitirnos adorarle, exaltarle, ¿verdad?, una noche más. Y qué bueno que podamos estar acá reunidos. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Hermano Julio, ¿verdad? Bienvenida, bienvenida por estar con nosotros. Bienvenidos, hermanos. Y todos los que a veces en algún día no podemos venir, ¿verdad? Pero el Señor nos concede esta noche estar acá. Y es un día donde podemos alabarle al Señor y también podemos estudiar en la palabra de Dios, profundizar un poco más en ella para recibir el mensaje de Dios. Así de que, como está así sentadito, voy a pedirle que cierre sus ojos y le digamos al Señor que Él pueda edificarnos a través de su palabra, pueda instruirnos, pueda llevarnos a un nivel mejor en el conocimiento suyo. Podamos crecer también en el temor hacia Él, en la obediencia, en la fidelidad. Padre, te damos las gracias porque nos das la oportunidad de estar en esta hermosa noche, Señor, dándote las gracias, adorándote, bendiciendo tu nombre, dedicando este tiempo. Gracias, Señor, por los niños que se hicieron presentes, los jóvenes, las hermanas, hermanos, invitados, oh Dios, que esta noche hemos decidido estar en este lugar y es el mejor lugar. Gracias, Dios, que sea tu Espíritu Santo el que, oh Dios, ministre nuestras vidas. Sé que están sucediendo cambios dentro de nosotros. Sé que no vamos a salir igual cuando salgamos de este lugar. Vamos a ir ensanchados de ti, Señor, porque tu presencia es una realidad. Gracias, porque tú has prometido que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú lo dijiste, Señor, que tú estarías ahí, donde se reuniera tu pueblo para adorar, para exaltarte, Señor, para oír tu voz. Tú te manifestarías. Gracias, Dios. Gracias por bendecirnos, Señor, en esta hora y darnos la oportunidad de meditar en tu palabra, Señor. Gracias por los mensajes, la enseñanza a través de tus preciosas parábolas, oh Dios. Queremos crecer, Señor, en el conocimiento tuyo. Lo pedimos en el nombre de Jesús y gracias por bendecirnos a través de tu palabra. Gracias por todos los hermanos que han venido y aquellos que también a través del internet, Señor, nos visitan en la página web y pueden estar, Señor, pendientes del estudio bíblico de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Bueno es el Señor. Estamos, hermanos, estudiando sobre la parábola del mayordomo fiel. ¿Verdad? ¿Ustedes recuerdan? Está en el capítulo 16 de San Lucas. El jueves pasado leímos, está del 1 al 13, ¿verdad? Leímos. Y hablando ya de la parábola, acerca de la parábola, vimos acerca del mayordomo disipador. ¿Cuántos recuerdan a qué se refiere disipador? ¿Quién es un disipador? A veces nosotros nos convertimos en esa en algún momento. ¿Sí? Es alguien que es malgastado, ¿verdad?
alguien de que derrocha, ¿verdad? Por eso digo que a veces, no siempre, ¿verdad? Nosotros como que nos salimos, ¿verdad? Nos emocionamos y a veces hacemos tal vez mala mayordomía de los bienes que Dios nos da. Entonces estamos hablando, la parábola habla del mayordomo disipador. Y nosotros sabemos que la parábola habla de que al amo o al señor de la casa le llegó noticia de que este mayordomo, que era el encargado de todos sus bienes, de toda su casa y de todas las cosas, era un administrador de todo lo que él tenía, y le llegó a sus oídos de que estaba despilfarrando el dinero de él, las cosas de él, estaba derrochando, ¿verdad? Y eso no le agradó. Entonces él tomó la decisión de quitarlo. Pero antes de quitarlo le dijo, antes de irte debes de dar cuentas de tu mayordomía. Así que voy a sacar los libros, ¿verdad? Y quiero de que me entregues cuenta. Tal día vamos a hacer cuenta y quiero ver cómo están las cosas. Entonces, recordamos nosotros, ¿verdad? La astucia de él, ¿verdad? Nosotros pudimos ver ahí ese mayordomo sagaz o astuto, ¿verdad? Que él razonó y dijo, bueno, si me quitan, pues no puedo hacer otra cosa más que solo este trabajo. No puedo ir a trabajar al campo, ni tampoco ir a pedir, no puedo. Así de que él se le ocurrió una idea, y lo que se le ocurrió fue que, ¿verdad?, caer bien con aquellos que eran, que le debían a su amo, y les perdonó cierta parte de la deuda para congraciarse con ellos, y así tener puertas abiertas para cuando él fuera quitado. ¿Verdad que fue astuto? ¿Fue inteligente? Sí. ¿Que hizo bien? ¿Hizo algo bueno con eso? No, solo simplemente actuó con astucia para su beneficio. Entonces, nosotros recordamos eso. Y que Jesús, al narrar la parábola, él habla de este mayordomo que fue sagaz, que fue astuto, con aquello que no era de él. Y cómo él, con esa sagacidad, pensó en su futuro y se preparó para su futuro. Él fue provisor para su futuro. Entonces Jesús no halagó aquí, no halaga en la parábola la mala acción de poder como ni despilfarrar, ¿verdad? La mala acción de despilfarrar lo que no le pertenecía a él, ni tampoco en cierta forma quitarle más a su amo, porque lo que le iban a pagar ya no le pagaron, sino que por mitad él quedó bien, pero al amo todavía lo empeoró más, le dañó más económicamente. Jesús no estaba alabando a eso, sino que él lo que Jesús reconoció en ese momento y que él menciona es la astucia de él para preparar y proveer para su futuro. Y entonces él dijo, ciertamente hay mucha gente en el mundo que es más astuta que los hijos de Dios, ¿verdad? Y entonces, y ellos son astutos en las cosas malas, pero Jesús quiere que nosotros tengamos astucia para las cosas buenas y que podamos realmente, ¿verdad? Si una persona impía actúa, aunque lo hace incorrectamente, para prepararse, para proveer para su familia, aún a costa de dañar a otros, no le importa, pero lo hace, ¿cuánto más nosotros que tenemos la sabiduría de Dios y que podemos hacer mejor las cosas, podemos proveer para el futuro y pensar realmente en la vida eterna? Porque lo que mucha gente hoy en día no piensa es en la vida eterna. La mayor parte de la gente del mundo está viviendo el presente. Aún cuando le hablan de la muerte, ni importancia le dan. Dice, Víctor, vamos a morir. La gente no le da importancia, ¿verdad? Y dicen, no, hombre, lo importante es comer, beber y gozarse, ¿verdad? Porque muchos creen, ¿verdad?, que después de esta vida no hay otra. Y otros dicen, ¿verdad?, pues de todas maneras, se muerto el perro, se acabó la rabia. Pero gracias a Dios que no se trata de perros aquí esta vida, sino que de personas. Y que la Biblia habla de el futuro de la gente, que hay una eternidad que nos espera a toda la raza humana. La diferencia será que unos estaremos con Cristo, con nuestra fidelidad y nuestra obediencia al Señor estaremos con Cristo por la eternidad, y otros se perderán eternamente y para siempre. Por eso es importante de que si vamos a sacar algo bueno de esta parábola, es que el Señor quiere que nosotros proveamos para el futuro espiritual, proveamos para las cosas eternas y que hagamos
de astucia, ¿verdad? Que actuemos con astucia para estas cosas que son muy importantes. Así de que esta parte nos entretuvo bastante. ¿Por qué? Porque es para Jesús, es algo bien importante. Es lo que el Señor está dando a conocer, ¿verdad? Él habló sobre la sagacidad que tuvo este hombre, o la astucia, y que es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, ¿verdad? El Señor dijo que seamos mansos como paloma y astutos como serpientes, ¿verdad? Porque eso es importante que nosotros lo entendamos, que es lo que Dios quiere de los hijos de Dios. Y como esta parábola va referida a los discípulos, si usted lee ahí desde el principio, usted está ahí conmigo, tenga su Biblia abierta, hermano, y su cuadernito, libretita para anotar algo si usted quiere, ¿verdad? Es bien importante. Y ve allí que él dice que antes estaba refiriendo de parábolas a aquellos que le contrariaban, a los sacerdotes, a los fariseos, a los que estaban ahí en contra de él, pero ahora se está refiriendo a sus discípulos. Quiere decir que esto tiene que ver más con nosotros, ¿verdad? Con sus discípulos. Por eso de que es importante que le pongamos mucha atención, porque Jesús quiere instruirnos para que nos preparemos para la vida eterna. Al aplicar la parábola, nosotros vimos el comentario de Jesús en cuanto a la sagacidad, ya lo vimos, ¿verdad? Y la observación de Jesús es que la gente del mundo son generalmente muy listos con las cosas de este mundo. Entonces, lo cual no siempre ese es el caso del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, y Dios quiere que sí nosotros tomemos en cuenta eso. Y en la aplicación de la parábola de Jesús, esta parábola, nosotros vemos, el Señor habla del versículo 9, si usted está conmigo ahí, habla de, dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Entonces, explicamos acerca del por qué el Señor no se está refiriendo a dinero mal habido. Lo dejo claro de nuevamente. Cuando Él dice que hagamos, como dice el versículo 9, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Él no está hablando de dineros ilícitos. No, nada que ver. Le llama injustas al dinero, a las cosas materiales. ¿Por qué? Porque son perecederas, porque no son seguras. Y porque también en un momento dado nos pueden llevar a tener malas actitudes, nos pueden desviar nuestra vida si no sabemos administrar lo que tenemos. Entonces, en ese punto, en esa parte, son injustas y realmente no puede haber otra explicación, sino por el hecho de que son usadas muchas veces para propósitos viles y que son inciertas, son pocos seguras, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Jesús estaba hablando. Y luego el Señor dijo de que nosotros pudiéramos saber administrar de lo que ahora poseemos para que cuando haya necesidad ahí tengamos. Y eso es en la parte económica. El Señor en cierta forma nos hace ver que es importante que nos preparemos para que cuando falten ahí tengamos. Pero también en la parte espiritual, que es lo que Jesús más se refiere, y es de que nosotros hagamos aquello con nuestros bienes, aquellas cosas que tenemos, las posesiones, el dinero y bienes materiales que tenemos, que sepamos usarlo para bendecir a otras personas, porque cuando nosotros bendecimos a otro y sabemos, hermano, dar para lo que nos es provechoso aún para la eternidad, realmente nosotros estamos bendiciendo a otras personas y estamos haciendo tesoros en el cielo. Y eso es importante porque esos tesoros que están ahí, que se están acumulando por todas las buenas obras que hemos hecho, por la manera en que nosotros ayudamos a los necesitados, todas esas cosas se están acumulando ahí, hermano. Y ¿sabe qué? Nadie nos va a quitar esa recompensa, ahí está segura. Cuando nosotros abonamos al banco de Dios, hablando espiritualmente, todo lo que hacemos para ya sea para que nosotros damos para la obra de Dios o que damos para los necesitados, eso es como, ¿verdad? Abonar, es como meter en la cuenta celestial. Y un día va a haber mucha recompensa, va a haber con creces, va a haber esa bendición. Y lo mejor es que cuando nosotros invertimos en el reino de Dios, ahí nuestra inversión está segura. Nuestra inversión está segura. Entonces es bien importante esto porque, ¿verdad? El Señor está hablando acerca de lo importante que es asegurarnos de esas cosas. Bien, entonces dijimos de que
ahora vamos a hablar de las últimas partes. Tenemos ahí, ya estamos casi al final de la parábola, pero cada versículo que está ahí tiene algo que nos aporta. Así de que vamos a ver ahora del versículo 10 al 12 la amonestación de Jesús acerca de la fidelidad. Y aunque hay allí como una confrontación, que es lo que el Señor Jesús quiere, que seamos confrontados, que analicemos, que razonemos de lo importante que es la fidelidad. ¿No es cierto que es importante la fidelidad, hermano? Amadas hermanas, ¿no es cierto de que para ustedes es importante la fidelidad de sus esposos? Amén. Los esposos aquí, ¿verdad que para ustedes y para nosotros es importante la fidelidad de nuestras esposas? Sí lo es. Y cuando eso es violado, es triste. Todas las consecuencias. Y no digamos en la vida espiritual, hermano, en la relación con Dios, la fidelidad hacia Dios, ¿verdad? Entonces debemos de permanecer en ella, esforzarnos en lo que sea posible. Y Jesús está hablando. Por eso de que aquí vemos nosotros, del 10 al 12 dice, y él dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Sí, ¿verdad? Dijimos del 10 al 12. Entonces dice, si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces, en el 11 dice, pues si la riqueza es injusta, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces, el Señor aquí inicia con dos máximas, ¿verdad? Y o sea, esas máximas son expresiones que son importantísimas para usted y para mí. Si las puede usted subrayar ahí en su Biblia, es importante, porque Jesús dijo estas máximas ahí. Son expresiones importantes para nosotros. Dijo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Subrayelo. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? ¿Están de acuerdo con esto? Dice, el que es fiel en lo poco, también lo es en lo más. Y esto es verdad. Y lo contrario es que el que es infiel en lo poco, lógicamente va a ser infiel en lo más. Eso es mentira decir, no, aquí porque no es tan importante, pero allá sí va a actuar de otra manera. No. Por eso es importante. La gente que en las cosas sencillas, las cosas pequeñas, el cristiano que en las cosas que para muchos no es tan importante, pero para usted sí, para Dios, somos fieles. Entonces somos fieles en lo mucho también. ¿Por qué? Porque es un principio de vida. La fidelidad es algo importante. Trae bendición en toda relación. Y no digamos nuestra relación con Dios. Ahora la pregunta es, hermano, ¿es fácil ser fiel? Seamos honestos, ¿es fácil ser fiel? Hablando humanamente. Quiero ver su rostro. Háganle así. No es fiel. No es tan fácil. No es tan fácil. Pero es de bendición. Pero sí se puede ser fiel. No por nuestra propia capacidad, aunque ahí va nuestro aporte, es por el poder de Dios que nos sostiene. Pero para Dios es suficiente que usted y yo querramos ser fiel y que le demos pruebas a Él. En pequeñas cosas uno puede demostrarle a Dios que quiere ser fiel y Él nos da la capacidad de ser fiel en cosas grandes. Amén. Porque de Él viene la capacidad. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Así que no hay excusa para decir delante de Dios, ¿verdad? No está bien que un cristiano diga, no hermano, ¿y quién es fiel? Pues no, si no es tan fácil. Yo sé que no es fácil, Dios lo sabe. No, hermano, no, ¿verdad? Si fiel, ¿quién es fiel? Si todos fallamos. Pero a veces lo que hacemos es buscar excusas. Pero no es así. Debemos de creer que todo lo podemos en Cristo. Es bueno, es importante esforzarnos en cada detalle para serle fiel a Dios. Si usted respeta un centavo que lo halló ahí en una casa, a todos le invitaron a la casa y está visitando la casa y de repente vio unos 2 centavitos ahí de dólar, lo ve por un arriate o algo así. Y usted dice, bueno, 2 centavitos le van a hacer falta. Y, si se los embolsa esos 2 centavitos, seguro que se embolsa más, ¿verdad? Sí. Pero si usted respeta esos 2 centavitos, o usted los haya botado por ahí, ¿verdad? En la casa donde lo han invitado, y los haya botado por ahí en el patio y todo, y usted los recoge, ¿verdad? Y le dice, mire hermano, aquí están 2 centavitos. Ah, gracias hermano, ahí póngamelo.
¿Verdad que a veces la gente a los centavitos ni lo de la casa le dan importancia? Pero eso no importa. Usted los halló y usted los pone donde le dijeron que los pone. Si usted es fiel en eso, seguro que también va a ser fiel a hallar algo grande, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque así es. Y Jesús dijo, y por eso es una máxima, porque esto tiene que ver con nosotros en nuestro diario vivir. Mire, si nosotros trabajamos con alguna persona, ¿cuántos han trabajado con otras personas? De empleados, de como sea, de cualquier área, lo que sea. Levanten manos los que han trabajado con otras personas ya. Ajá. Los demás son empresarios propios, pues, gracias a Dios. Pero tienen su propio negocio. No, son bromas. En alguna vez siempre trabajamos para alguien. Algo hacemos para alguien. En algún momento dado nos pagan por hacer algo. Pero si usted fue ¿cuántos fueron a cortar? Levante la mano conmigo, ¿cuántos fueron a cortar? Que yo fui a cortar. Ajá. Algunos ya ni se acuerdan cómo es eso, ¿va? Pero fuimos. Ajá. Y ahí se necesita ser fiel. Fiel. Usted le dice, ¿verdad? Me va a cortar solo rojo. No quiero ver entreverá, pero usted por llenar, ¿verdad? Y ahí va. Y además, este es su surco, le dicen, ¿verdad? Pero algunos cuando sentían ya iban para allá, buscándolos a los palos más cargados, ¿verdad? Y cuando ya iban, ya le habían cortado lo mejor a varios surcos de otras personas. ¿Y usted qué anda haciendo ahí? ¿Es mi surco? Dice. Muchas personas así, y lo hacen por picardía, otros sí. Otros se desorientan y Dios sabe que es cierto, pero es raro. La mayoría se desorientan a su favor y se van, ¿verdad? Y cuando van allá por ahí, es que no es que según yo venía en el mío, mire bien cabal, mira dónde vienen. No, pero esa es curva la que agarra, ¿cómo va a creer? La gente que es infiel es infiel. Imagínense ir a cortar, hacer que algunos que ya fuimos, ¿verdad? Igual. Es importante de que nosotros valoremos las cosas que hacemos, y si trabajamos para otras personas donde quiera, ahí nos probaron. Muchas veces nos probaron y ni cuenta nos dimos a ver si éramos honestos. Y además de eso, en las responsabilidades, la persona que es fiel es puntual, la persona que es fiel hace las cosas, ¿verdad? Con responsabilidad, con obediencia, y es importante. Es importante ser así, sobre todo si somos cristianos. Jesús no está hablando de eso, la fidelidad es importante. Entonces aquí dice que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Quiere decir de que el que es fiel en las cosas materiales, las cosas de este mundo, realmente, en las cosas que son materiales, que son físicas, entonces también es fiel en lo espiritual. Puede ser fiel en lo espiritual, en los dones, en los privilegios, en las responsabilidades, en la lealtad a Dios. Entonces sí, y cuando el Señor habla, el que es fiel en lo muy poco, ahí están todas esas, nuestra mayordomía. Es importante esto, porque no es cierto de que todo lo que tenemos Dios nos lo da. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Todo lo que poseemos viene de parte de Dios. El dinero, todo lo que tenemos es de parte del Señor. ¿Y sabe qué es lo que el Señor cuando nos da cuando nos da las cosas, las posiciones, todo el dinero, muchas cosas que tenemos, Él nos los da para que los administremos? Y tenemos así la oportunidad de ministrar lo que Dios nos ha dado. Entonces es importante que si Dios nos provee dinero, si Dios nos provee de bienes, debemos de saber usarlos adecuadamente, ¿verdad? Invertir como debe de ser, gastar en lo necesario. Dios, ¿verdad? Nos da ahí la oportunidad para mostrar nuestra mayordomía, nuestra fidelidad. Y una de las cosas importantes que tiene que ver con la parte económica de la administración es la fidelidad que nosotros tenemos en nuestros diezmos y ofrendas. Porque, hermano, para todo lo que Dios nos da, ¿qué significa la 10ª parte o las ofrendas que traemos voluntariamente a Dios? No significan mucho para todo lo que Dios nos da. Porque si usted valora que cada mañana, ¿qué le pareciera si usted cuando se levantara en la mañana, ¿verdad? Y cuando de repente un golpe lo asustó y lo despertó. Y no pudiera respirar. Y se muere rápido. Yo hace poco estuve haciendo un ejercicio a ver cuánto aguantaba sin respirar. Y llegué como a 1 minuto 35. Un 45 es lo más que aguanté. Pero de ahí para allá, yo sentía que los ojos me hacían. Yo me puse
a practicar por los pulmones, a ver a cuánto, hasta dónde ha aguantado. Imagínese un día que usted se despierte y no puede respirar y no haya aire. No, pero el hecho de que usted le haga, ay, gracias Señor por un día más, es una bendición, ¿no es cierto? Ver el rayito de sol que entra por la ventana y ver la iluminación, qué lindo es. Ver el rostro de la esposa o el esposo o los hijos, verlos ahí, es una bendición, ¿no es cierto? Dios nos da tantas cosas y Él nos bendice, hermano. Él es maravilloso. Y todo eso que nos da es grande. Por eso es que es importante de que nosotros sepamos administrar lo que Dios nos da. Sepamos gastar, sepamos hacer la mayordomía, tener buena mayordomía con las cosas materiales y con el dinero que Dios nos da. Y un cristiano, una de las cosas importantes de la mayordomía es ser fiel a Dios, dando lo que a Dios le pertenece, que son los diezmos, ofrendando con fidelidad. ¿Sabe qué es ofrendar con fidelidad? Que si Dios lo ha bendecido, usted da generosamente, porque Dios lo ha bendecido y reconoce que Dios lo da. Y eso es importante, eso es fiel. Y en Malaquías 3, antes del 9 y 10, él dice que ustedes me han robado. Y en lo de los diezmos es fácil entenderlo. Y dice, no, pues si uno se toma lo que le pertenece a Dios, se lo gasta y todo, y no se lo da a Dios, pues le está robando a Dios. Pero, y en la ofrenda, ¿cómo le roba uno a Dios? Y no es voluntario, pues, dice, ¿verdad? Pero sí se le roba. Pues si Dios lo dijo y se lo dijo al pueblo, vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrenda. Metió la ofrenda también. ¿Por qué? Porque cuando uno, hermano, da con miseria, cuando Dios lo ha bendecido a uno bastante, eso es robarle a Dios. Pero cuando uno reconoce la bondad de Dios y es fiel a Él, y es fiel en ofrendar, y es fiel en pagar los diezmos a Dios, uno ve la mano de Dios. Uno ve la bendición de Dios en todas las cosas, no solo monetariamente, en todas las cosas uno ve el favor de Dios. Y entonces eso a nosotros nos impulsa a ser buenos administradores de ese 90% que nos queda a nosotros para poder gastar y hacer, ¿verdad?, lo necesario para nuestra vida, saber utilizarlo para los beneficios de nuestra familia y de nuestra persona. Así que el Señor dice, si el que es fiel en eso, pues también lo va a hacer en los dones, privilegios, en la lealtad y la firmeza a Dios, en las cosas espirituales, ¿verdad? Entonces, ahora, la otra máxima es, él dice, y el que en lo muy poco es injusto o es infiel, también en lo más es infiel. O sea, si en las cosas materiales es injusto, también lo será en la mayordomía, en la finanza, porque Jesús aquí está hablando bastante del dinero, de finanzas, por eso estamos hablando de eso, porque están enfocándose en las riquezas, en los bienes, a cosas materiales. Así de que el Señor entonces aplica el asunto del Dios Mamón, que es el Dios de la riqueza, ¿verdad? El dinero, la riqueza, se le considera el Dios, así se le da el nombre del Dios Mamón, es el Dios de la riqueza, o los bienes. Entonces, si el Señor lo aplica al asunto de este Dios, el dinero, si no hemos sido fieles en nuestro manejo con las riquezas o las cosas materiales, ¿cómo podemos esperar que se nos confíe las cosas espirituales? ¿Ve que es importante aún para las cosas espirituales nuestra fidelidad en las cosas materiales, en las cosas de este mundo? Entonces es importante también porque Dios nos da más. Hay mucha gente que Dios no la usa. ¿Sabe por qué? Porque si en las cosas que son visibles, en las cosas que son físicas, a veces no somos fieles, ¿cómo el Señor nos va a dar dones? ¿Cómo Dios nos va a usar para las cosas espirituales? Si no somos fieles en las cosas que es más fácil ser fiel. Entonces, pero Dios quiere bendecirnos. Cuando Él ve a una persona que es fiel en las cosas materiales, ¿verdad? En lo que Dios le ha dado en la mayordomía, cuando Dios ve eso, Dios lo usa, Dios le da dones, Dios lo usa de una y otra manera. Y eso ha pasado siempre. Entonces, es bien importante. Por eso dice allí, ¿cómo esperan de que se les confíe las cosas que son verdaderas? Si en las cosas que son efímeras o pasajeras, nosotros a veces no lo somos. Entonces, ¿cuántos recuerdan la parábola de los talentos? ¿Recuerdan la parábola de los talentos? ¿Verdad que no la hemos visto todavía? ¿O ya? Entonces, aquellos que se les dio, a unos se les dio 5, 3, 1. Entonces, son talentos. ¿Para qué se los dio? Para que los trabajara.
¿verdad? Entonces, el que tenía 5 entregó 10, el que tenía 3 entregó 6, el que tenía 1 no entregó, solo 1 entregó. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Lo guardó. Y le dijo, mira, yo lo guardé porque yo sé que tú eres, y le habla, le dice, ¿verdad, al amo? Sé que tú eres bastante drástico, ¿verdad? Y bueno, yo pensé, mejor lo guardo, ¿verdad? Y de todas maneras, a lo mejor ni va a agradecer. Pero él debió de hacerlo, trabajarlo. Y por eso es de que realmente es bendecido aquel que al que Dios le da, lo sabe administrar y lo sabe usar para los fines eternos. Dios le da mucho y mucho más. Esa es la razón que al que más tiene, se le dará más, dice el Señor. Y al que menos tiene, y al que tiene poco, se le hará quitado. ¿Por qué? Porque no cuida y no administra lo poco que aún Dios le da. Eso es importante, ¿verdad? Y creo de que nosotros tenemos que ver eso, ¿verdad? A veces perdemos mucho por no saber apreciar lo que Dios nos da. Perdemos mucho. Y recuerdo aquella anécdota, ¿verdad? De una anécdota que cuentan, ¿verdad? De que Jesús le dijo a unos discípulos, miren, vamos a ir a aquel monte. Así que llévense una piedra, ¿verdad? Una piedra grandecita cada uno, llévensela al monte. Vamos a ir allá y vamos a ir a descansar, a orar. Y él, bueno, Dios lo dijo. Y ahí iban los 3 discípulos, ¿verdad? Y Pedro agarró una piedrita chiquita, todos agarraron una piedrota grande y ahí apenas llegaron allá. Cuando llegaron allá, no había ni una piedra, la pura tierra, el puro polvón. Y llegaron y cuando yo le dije, ya llegamos, ahora vamos a descansar cada quien en nuestra piedra. ¿Cómo creen que le fue a Pedro? Si así era la piedrita que llevó. Y él, ¿cómo se sentaba en la piedra? Más lo que le iba a hacer de perjuicio, ¿verdad? Entonces, vea, porque uno a veces actúa con astucia, pero para las cosas malas. A veces ahí se la lleva como de vivo, como quien dice, ¿verdad? Porque uno lo piensa solo piensa en uno, no piensa en los demás. Pero Dios es así. Esa es una anécdota, pero verán, no está en la Biblia. Es una anécdota, pero tiene mucha verdad porque ha pasado ya. Eso ha pasado, es sacado de la vida real. Y bueno, y ahí Pedro, ¿verdad? Él contento, ¿verdad? No, estaba triste, ¿verdad? Porque le fue mal. Porque él dijo, ay, mejor me hubiera llevado una piedra grande, ¿verdad? Yo sé que muchos que conocen esa historia, ¿verdad? Que Pedro siempre pensando, ¿verdad? En los beneficios personales. Pero hay mucha gente que actúa a veces así. Actúa así. Si hubiera sido, otros cuentan de que cuando llegaron allá tenían hambre. Y Pedro llevó la piedrita chiquita y le dijo, vaya, esa piedra se va a convertir en pan, así a comer. Y a aquel le tocó ahí un caiquito, ¿verdad? Un caiquito le tocó comerse. Esa es otra anécdota. Pero está hablando de que a veces nosotros, ¿verdad? En cosas que debemos de ponerle interés, decía, siempre tratamos de hacer las cosas a nuestra manera. Y no pensamos de que Dios tiene propósitos, ¿verdad? En las cosas espirituales Dios tiene grandes propósitos. Y a veces Él nos prueba en cosas sencillas para poder usarnos en cosas grandes. Y tenemos que ser fieles. Entonces, son las 2 máximas que Jesús dice. Pero aquí, hermanos, cuando nosotros vemos la de los talentos, a nosotros nos da una enseñanza. Y Él nos recuerda entonces que las riquezas que tenemos, realmente todo lo que poseemos, las cosas materiales y todo, no son nuestras realmente, sino que nos las han sido dadas para que nosotros, hermanos, las vamos a administrar. Eso lo entendemos. Pero aquí hay una advertencia en el versículo 13, hermano. Después de que Jesús nos hace ver que debemos de ser fieles en lo poco, para que el Señor nos bendiga y nos dé en lo mucho. En la advertencia, versículo 13 dice, ningún siervo puede servir a 2 señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, es una advertencia. Tal vez otra razón por la cual Jesús se refiere a las riquezas materiales o como las riquezas injustas, y es debido a que a veces las riquezas o los bienes materiales tienden a alejarnos de Dios, ¿cierto o no? A veces tienden a alejarnos de Dios. Y no es malo tener las cosas materiales, ni tener dinero, ni tener riqueza, no es malo, sino que lo que no debemos de permitir es que ellos nos gobiernen.
Porque recuerden, las riquezas, que del griego se le llama el dios Mamón, realmente llega a ser un dios. La riqueza, los bienes, las cosas, pertenencias materiales pueden llegar a ser un dios. ¿Sabe por qué? Porque le quitan el lugar a Dios. Es un ídolo. Y entonces, a veces esas cosas, hermanos, son las que nos alejan de Dios cuando le damos más importancia a las cosas materiales. Recuerden que las cosas materiales aquí se van a quedar, pero las cosas espirituales son eternas. Por eso Jesús dijo que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante. Hacer tesoros en el cielo, dijo el Señor. Entonces Jesús estaba enfocado siempre llevándonos hacia el cielo, hacia lo eterno, hacia lo que viene. Entonces aquí está la advertencia, porque en tanto de que el Dios, este Mamón, o sea la riqueza, desea ser nuestro Señor, también Dios quiere que Él sea nuestro Señor. Realmente Él es el Señor de señores, pero Él desea de que nosotros realmente lo recibamos como Señor. Y alguien que es Señor es aquel que nos domina, que nos gobierna. Así de que es importante que entendamos que en cuanto a lo que Jesús dice en el versículo 13, está hablando de la advertencia del peligro de que las riquezas o las cosas materiales o la necesidad de usarlos en forma apropiada, realmente vienen a nosotros, nos pueden llevar, hermanos, cuando nosotros somos afectados por esas cosas, atraídos, ¿verdad? De una manera desmedida por las cosas de este mundo, entonces nosotros tendemos a hacer a un lado a Dios. Y nada es más importante que Dios. Diga conmigo esta noche, nada es más importante que Dios. Todo, hermano. El trabajo, el estudio, la familia, los bienes materiales, los vehículos, las casas, todo es importante, pero nada es más importante que Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que sustenta todas las cosas y Él sostiene. Entonces, vea de que a veces las cosas de este mundo se vuelven un Dios para nosotros porque nos gobiernan. Entonces, el Señor está hablando aquí, el versículo 13 realmente es una advertencia en relación a estos dos señores, ¿verdad? Está hablando de las cosas materiales como también está hablando de Dios. Entonces, el Señor quiere de que nosotros seamos realmente guiados por Él. Así de que Dios, el Señor Jesús lo establece bien para que nosotros no nos dejemos dominar por las cosas de este mundo. Al contrario, nosotros debemos dominarle a ellas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellas son bendición de Dios para nosotros. No permitamos de que algo que es Dios lo ha dado para bendición, no sea de maldición. Porque la Biblia dice que el amor al dinero, el amor a las cosas materiales, es la raíz de todos los males. Vea que no es el dinero el malo, ¿entiende? No es las cosas materiales las malas, es el amor que le ponemos a esa. Porque cuando ya nosotros le ponemos más amor a las cosas materiales, se convierte en Dios para nosotros y a Dios lo hace a un lado. Entonces, ahí es donde está el peligro y el Señor nos advierte, ¿verdad? Para eso. Así que cuando Él está hablando de estas cosas, hay unas personas ahí que se alteran. Y usted ve en el versículo 14, hermano, dice que, y oían también todas estas cosas. ¿Quiénes? Dice, los que estamos ahí en la palabra, dice, los fariseos. ¿Y por qué dice, que eran qué? Dice, avaros. Y se burlaban de Él, se burlaban de Jesús porque estaba hablando acerca de los bienes materiales, la riqueza, y estaba hablando acerca del peligro de que ellas lo atrapen a uno y lo alejen de Dios. Entonces ellos se burlaban de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos eran avarientos, hermano. Y Jesús en el versículo 15 le responde, está ahí conmigo, y dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Sí, hay muchas cosas que realmente para nosotros son de importancia y le damos más relevancia, pero para Dios es abominación aquellas cosas cuando a nosotros nos alejan del Dios de los cielos. Debemos de estar, ¿verdad?, ligados a Dios. Estos hombres se burlaron de Jesús y Jesús les responde, ¿verdad? Porque ellos buscan justificarse a ellos mismos. ¿Por qué? Porque realmente eran avaros. Una persona avara, hermano, o avariento es una persona que solo piensa en lo material, en lo material, en lo material.
Entonces, y para sí, ¿verdad? Solo para su propio beneficio, y no piensa en las cosas que son espirituales o las cosas que son mayores. Así de que concluimos, ¿verdad? Esta parábola viendo lo que Jesús dijo. Esta parábola del mayordomo infiel está diseñada para estimularnos, hermanos, sobre el uso apropiado de las riquezas materiales. O sea, nos estimula, está para eso. El Señor enfocó eso. Y lo que es alabado aquí, recuerde, no es la deshonestidad que cometió aquel hombre, sino que ¿qué es lo que es alabado? La sagacidad y la astucia de aquel hombre. Y es la que nosotros debemos de tener para las cosas buenas, para las cosas que son espirituales. Así que especialmente en el uso del dinero, para que nosotros debemos de saber invertir bendiciendo a otras personas, y eso es proveer para el futuro. Jesús nos enseña a ser sagaces en nuestro uso de las riquezas materiales, usarlas para la eternidad. Usarlas para la eternidad, demostrando que nosotros somos fieles ¿verdad? Con tales riquezas, o con los bienes, las posesiones que Dios nos da. Eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Al concluir esta parábola se enfatiza eso, y es lo que debe estar en nuestro corazón y nuestra mente, ¿verdad? Porque todas esas cosas, si las hacemos bien y somos buenos administradores de lo que Dios nos da, eso tendrá mucho que ver en la eternidad. Así de que es necesario hacer uso apropiado, hermanos, de lo que Dios nos ha dado. Póngase de pie en esta noche. Y el apóstol Pablo, él nos enseña en 1 Timoteo acerca de las riquezas materiales. Él nos dice acá, si usted lee 1 Timoteo 6 del 9 al 10, dice que los que buscan enriquecerse caen en la trampa del diablo. Los que buscan enriquecerse y ser, ¿verdad? Tener muchas cosas, ¿verdad? Y se enfocan en eso, caen en la trampa del enemigo, y dice que son atravesados por dolores grandes, cuando nos damos cuenta que hemos fallado, dándole importancia a las cosas que no debimos de darle importancia. La pregunta es usted sagaz en el uso de las riquezas o el dinero o en las cosas que el Señor nos ha confiado? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? Porque es algo de la mayordomía. ¿Está usted usándolas para hacer amigos? Por ejemplo, agradando a Dios, bendiciendo a otras personas. ¿Lo está usando para eso? Y creo de que debemos de entender eso, porque es las preguntas que Dios nos hace. ¿Estamos invirtiendo y administrando para la eternidad? Porque cuando el Señor venga y nos lleve y estemos ante Él, ahí vamos a ver los resultados de haber sabido administrar todo lo que Dios nos dio. Así de que la decisión es nuestra. La decisión es nuestra. Aquí lo que vamos a ganar somos cada uno de nosotros, si sabemos administrar, apreciar, si sabemos utilizar lo que Dios nos da. Si nosotros en este mundo, en esta tierra, hermanos, sabemos ser buenos administradores de las riquezas de este mundo, de los bienes materiales que Dios nos da, seguro que eso va a tener repercusión en la vida eterna. Debemos de actuar, hermanos, con el dinero o las cosas materiales, con fidelidad, para que en la eternidad, cuando estemos en la eternidad, poder escuchar, oiga bien, aquellas palabras de Jesús que están plasmadas en Mateo 25, 21. Si nosotros sabemos administrar en esta tierra y debemos actuar y actuamos con fidelidad aquí, entonces vamos a escuchar las palabras estas. Cierre sus ojos y escuche las palabras que el Señor dirá. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel. Habla de las cosas de este mundo. En lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Esas son las palabras que usted y yo debemos de anhelar escuchar muy pronto, cuando estemos con el Señor. En ese día glorioso, cuando estemos cara a cara con Él. Qué lindo será escuchar esas palabras, que nos diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Padre, te damos gracias porque
entendemos, oh Dios, que no hay nada más lindo que la fidelidad a ti. Sabes que humanamente nos es difícil, pero sí lo podemos lograr. Porque no necesitamos ser perfectos para ser fieles. Solo tú quieres corazones sinceros, corazones dispuestos para hacer las cosas conforme a ti te parece, Señor, conforme está en tu corazón. Padre, tú nos conoces mejor que nadie. Conoces a aquellos hermanos o amigos que a través también del internet, de la página web, están, Señor, viéndonos y han escuchado esta palabra, que si la toman, Señor, en serio, va a ser de mucha bendición para sus vidas. Porque no hay nada mejor que prepararnos para la eternidad, Señor. No hay nada más lindo que enfocarnos en ti, Señor, y hacer las cosas conforme a tu corazón, para que podamos ser bendecidos aquí y por la eternidad. Mira, Señor, cómo el enemigo, Señor, tiene en tribulación a mucha gente de tu pueblo, Señor, en muchas deudas, en muchas calamidades, en escasez, tantas cosas que están pasando, Señor, por no haber, Señor, administrado bien lo que tú pones a nuestra disposición en el momento adecuado, en el momento propicio, Señor. No usamos de fidelidad, de buena mayordomía. Y por eso, Señor, de alguna manera fuimos atravesados de dolores. Y algunos todavía, Señor, se está pagando ese precio. Pero gracias porque tú eres Dios de oportunidades. Y nos das, Señor, esta reflexión en tu palabra para que podamos, Señor, ordenar nuestra vida a tiempo, Dios. Permítenos ser buenos administradores de tu gracia, de todo lo que tú nos das. Ayúdanos a ser fieles en nuestros diezmos y ofrenda. Ayúdanos a ser fieles en la manera en que gastamos lo que tú nos bendices, Señor. Ayúdanos, Padre. Perdónanos por la mala administración que hemos tenido, Señor. Pero en esta noche, Señor, conscientes de que en tu corazón está el que nosotros podamos enfocarnos en las cosas de arriba, que podamos hacer bien las cosas y usar de astucia, de sagacidad para proveer para la eternidad, Señor. Tú nos ayudas, Señor, nos instruyes, porque el tiempo de tu venida está a las puertas. Gracias, Señor. Gracias. Porque cuando decidimos servirte, Señor, y honrarte y trabajar en tu obra, estamos invirtiendo en tu reino. Ayúdanos a cada día a hacerlo con amor, con entrega, Padre. Gracias. Gracias, Señor. En esta noche, si hay algún hermano o hermana que reconoce de que se ha alejado del camino de Dios y no ha estado administrando bien su vida, de lo que Dios le ha dado. Algunos tienen dones y los están desperdiciando por estar alejados de Dios, pero es el momento para decirle: Señor, perdóname. Ahora yo quiero invitarle, ya sea que esté acá en este lugar o nos esté visitando en la página web. Yo quiero pedirle de que usted tome la decisión de reconciliarse con el Señor y hacer nuevos votos, porque estoy hablando a los discípulos del Señor. Estoy hablando a gente de que de alguna manera u otra se ha alejado por las cosas materiales, por las cosas de este mundo. Pero ahora es el momento para decirle: Padre, perdóname porque me he alejado de ti. Restaura mi vida, Señor. Yo me reconcilio contigo. Ahora es el momento. Y si alguien que está acá desea pasar al frente y decirle: Señor, yo hago nuevos votos contigo, ahí es el momento para hacerlo. El Señor está aquí para restaurarnos, no para avergonzar a nadie, sino para restaurarnos, darnos nuevas fuerzas. A lo mejor también, hermano o hermana, usted sabe que le ha fallado a Dios por no haber estado administrando bien las bendiciones que Dios le ha dado. Es el momento para decirle: Señor, perdóname.